tardes, amigos. Estamos en un episodio más de Resonancia Política en Profundidad. Agradecemos a la Coordinadora Republicana, a quienes les pedimos, a ustedes, amigos, que nos sigan a través de nuestras redes sociales, por YouTube, CRTV. Además, los invito a vernos por BHTV, nuestro canal, por el portal La Abeja y por supuesto por las redes de el doctor Ángel Delgado y de su servidora Rosa Bartra. Buenas tardes, Ángel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Rosa, un gusto como siempre estar aquí comentando asuntos relevantes ocurridos en la semana, ¿no? Decimos nosotros que Resonancia del resonador, ¿no es cierto? Sí. Que no era el razonador de Pedro Castillo, sino el resonador que te permite ver en profundidad aspectos del cuerpo cuando quieres establecer un diagnóstico más certero. Nosotros hacemos política en profundidad y hoy, Ángel, vamos a comentar un tema a propósito de lo que ha ocurrido en horas de la mañana en el Congreso de la República. La Comisión Permanente había citado ya por tercera vez, porque se había reprogramado antes, para que se pueda debatir y votar la denuncia constitucional 307, a través de la cual se propone investigar, levantar obviamente el fuero a Pedro Castillo, a Heiner Alvarado y a Juan Silva por el delito de organización criminal. Sin embargo, hoy, a pedido del abogado de Pedro Castillo, nuevamente se ha diferido con una fecha aún por confirmar. ¿Cuál es tu análisis con respecto a este aparente desfase y demora en la Comisión Permanente del Congreso de la República para autorizar al Ministerio Público a investigar por este delito? Yo no quisiera basarme solamente en este hecho, donde efectivamente la Comisión Permanente es el órgano acusador. Ellos son los que tienen que formalizar la acusación constitucional, que es el paso, si hay infracción constitucional, a la destitución o inhabilitación, y si hay la comisión de un delito en ciernes, es suspenderle el fuero para que sea objeto de una investigación ante la Fiscalía y el Poder Judicial. Estamos ante esto último. Esta denuncia que estamos aquí conversando fue presentada cuando el señor Pedro Castillo gozaba de esta inmunidad especial superior que tiene el presidente de la República en virtud al mandato del artículo 117 de la Constitución, que limitaba tanto las infracciones como los delitos de función por los cuales puede ser acusado durante su periodo, ¿correcto? Sin embargo, en aquel tiempo hubo algunos que decían que se podía pasar por encima, apelaron a una convención de Naciones Unidas, etcétera, que a mi juicio siempre nos pareció una cosa extravagante, sin fundamento alguno. Pero a partir del 7, el señor Castillo ya no tiene ese fuero porque ya no es presidente de la República. O sea, ahora él, como cualquier otro alto funcionario, puede ser desaforado, ¿no?, a partir de una solicitud que en este caso está haciendo el Ministerio Público, tan exactamente igual como sus dos cómplices, que serían Heiner Alvarado y el exministro Silva. Lo que yo no comprendo es por qué se demora tanto tiempo este proceso, que debiera ser sumamente, más rápido, en función que aquí tenemos una investigación fiscal que se supone tiene 400 páginas, que se dijo que estaba súper acabada, perfecta, y que evidentemente la investigación fiscal, que es un cuerpo especializado para llevar a cabo las investigaciones de acuerdo a la Constitución, tiene mucho más elementos, tiene mucho más recursos, tiene más profundidad que la investigación que hace el Congreso, que es complementaria y que a veces sirve para abrir paso, y tú lo recuerdas perfectamente porque tú presidiste una comisión en el caso de Lava Jato que abrió justamente un campo que antes la Fiscalía no lo iba a ver, pero al término del trabajo de una comisión, incluso cuando es aprobado por el Pleno, este informe termina siendo trasladado al Ministerio Público para que lleve adelante la correspondiente investigación fiscal. Aquí lo que digo es, si viene ya una investigación de la Fiscalía, ¿por qué el Congreso tendría que demorar la decisión para poner, en este caso, a Pedro Castillo, que ya no es presidente, a disposición del Ministerio Público y el Poder Judicial para llevar adelante la investigación? O sea, en verdad, la investigación a fondo, en serio, llamada preparatoria, recién se va a llevar a cabo desde que se le autorice al Ministerio Público llevar a cabo esta diligencia. Claro, pero mira, Ángel, yo ahí tengo una posición
en la que si bien no discrepo en el fondo contigo, sí creo que hay un tema de forma que pasa desapercibido. El Congreso de la República no es una mesa de partes. No, para nada. O sea, el Congreso de la República, cuando analiza a través de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que es el primer filtro antes de la Comisión Permanente, que es la etapa en la que está ahora esta denuncia, lo que tiene que hacer es autorizar. ¿Por qué? Porque el presidente de la República y todos los altos funcionarios, ministros, el Contralor General de la República, Defensor del Pueblo, los jueces y fiscales supremos, todos ellos que están protegidos por la Constitución, al dejar incluso hasta por 5 años después de que termina su función. Cierto, hasta ahí está perfecto. ¿Por qué? Porque se trata de proteger al alto funcionario de las denuncias maliciosas de carácter político. Así es, tú lo has dicho. Entonces, una denuncia de carácter político no va a ser muy bien analizada por el Ministerio Público. Por eso es que va al Congreso de la República, que es el ente político por excelencia. Entonces, analiza el fondo de la denuncia, no los elementos de convicción necesariamente. Por eso es que se habla de dos investigaciones diferentes. Sí, claro. Una, la que se hace en el Congreso, es de carácter político y lo que trata de buscar es que no exista un trasfondo político y que la denuncia sea de mala fe. Por eso es que puede pararla, no autorizarla, no aprobarla. Y de hecho hay cientos de denuncias constitucionales que todo el tiempo se están archivando. Por en el ejemplo, Congreso, el ¿no? caso de Manuel Merino, de por Antero ejemplo, Flores Arado, por ejemplo, entonces que fue rechazada por el Congreso. Entonces, y me parece bien, o sea, esa es la función, tú lo has dicho. Entonces, es justamente proteger al personaje que ha tenido o alto tiene funcionario. un cargo de alto cuya función merece ser protegida por la Constitución. Exactamente, entonces digamos que no se trata solamente de, oye, el Ministerio Público es el que más sabe y si él está denunciando, Congreso dale pase, porque hay denuncias de muy mala fe que son presentadas incluso por el ente persecutor del delito. Entonces, en lo que sí estoy de acuerdo es que no tendría que demorar tanto para decir sí y para decir no. Ya tienen el informe que viene de la subcomisión, ya hubo un debate. Es más, en el caso de Heiner Alvarado, él ha presentado un documento allanándose. O sea, sí, pues más fácil. Pues, él ha dicho, señores, yo quiero que el Ministerio Público haga su tarea, no me voy a defender, me allano a la denuncia que ha formulado el Ministerio Público y me someto a sus investigaciones. Entonces, digamos que si son 3 los involucrados y Heiner se ha allanado, Juan Silva está prófugo, entonces no tendría que demorar más, ¿no? Ya se tendría que aprobar esta denuncia constitucional para permitir que el Ministerio Público haga su trabajo. Eso siempre teniendo en consideración que debe merecer un análisis político previo. Yo sobre eso no tengo duda. Que evite la arbitrariedad del Ministerio Público, que por Dios ocurre, ¿no? Yo sé, claro. Yo he sido abogado del fiscal Chávarri, que fue denunciado malamente, incluso por la Fiscalía. Así es. Y era evidente en ese caso. Ese es un caso emblemático. Por eso, pues yo he sido testigo, porque yo estaba ahí presente. Era evidente que ahí lo que se quería era destituirlo como de lugar para cumplir fines que finalmente quedan claros cuando se descubre la tramoya, la trama de Lagarto Vizcarra. Por eso, el análisis que se hace a nivel constitucional es un análisis si esa denuncia, que por cierto no debiera ser, porque el Ministerio Público debe ser un ente neutral, un ente defensor del interés público, yo sé, no tiene ningún contenido de persecución política. Eso es lo que hay que determinar. Exactamente. Correcto. Entonces, esa determinación no tiene nada que ver con evaluar las pruebas que la Fiscalía ha tenido. Pero sí, porque en el caso del fiscal Chávarri, por ejemplo, hubo una presión mediática de tal consistencia, fuerza y contundencia que el Congreso de la República terminó cediendo. Yo he formado parte de ese Congreso y terminó acusando al fiscal Chávarri y eso le dio herramientas al Ministerio Público y después a la Junta para destituirlo. O sea, llegamos a un extremo. Entonces, sí tiene el Congreso que analizar cada elemento de convicción, porque en ese momento el Congreso se convierte en un ente jurisdiccional, administra justicia. De acuerdo, por eso se llama juicio político. Exactamente. Y juicio político son dos conceptos aparentemente contradictorios. ¿Por qué? Porque la investigación tiene formalidad de un juicio, solo que lo lleva a cabo una entidad que no es jurisdiccional, que es el Parlamento. Pero adquiere funciones jurisdiccionales. Por eso es que es
tan delicado este tema porque efectivamente en un caso como el de Castillo tú dices, oye, pero si el Ministerio Público, con toda la razón, No, por eso te ya digo, denunció, entonces denle pase. No. Pero también hemos visto casos como el que tú de en acuerdo, primera persona has visto, de el de acuerdo. Chávarri, ¿no? Pero mira, por eso yo te digo, este debate no es abstracto, sino tiene un contenido preciso. Así El es. caso de Castillo y sus Es trapacerías caso por caso. vienen dándose de tiempo atrás. Ujú. Entonces, lo que ha hecho la Fiscalía en esta investigación preliminar que ellos presentaron ya hace varios meses atrás, ha sido condensar, digamos, un conjunto de testimonios de colaboradores eficaces e incluso que hacen ver la verosimilitud de este asunto. Y por esa razón, Claro. entonces, es que hay, digamos, cierta evidencia que a mi juicio, y este es donde yo estoy en la crítica, no se justifica la demora, Sí, ni pero, el tipo de investigación sin que embargo, creo que están haciendo los señores miembros de la comisión, y eso ocasiona mira, sin una demora que ya va contra la justicia. sin que parezca que defienda a Pedro Castillo, que no es así. No es así. Sí creo que el Congreso debe hacer el trabajo de revisar cada elemento de convicción. ¿Por qué? Porque en el caso de Chávarri también llegaban con su carpeta de 400 hojas y todos los testimonios y todas las fotos, y sabes bien que eso era absolutamente inconsistente. No, sí, está bien, está bien. Entonces, pero hay que tener esa sí. capacidad de distinguir el grano de la paja, pues, o sea, a eso voy. Entonces tú, en un caso, efectivamente, tienes que ahondar, pero cuando lo de Castillo ha sido sistemático y reiterado, y eso se ha visto delante de toda la población, a través de la prensa y a través de otros mecanismos, y los parlamentarios han tenido, mira, los parlamentarios han querido vacar al señor Castillo en 2 o 3 oportunidades por esta razón. Efectivamente, Ángel, tema profundo que merece un análisis en resonancia y que seguramente iremos ampliando en los siguientes programas, porque nuestra gente, todos los que nos siguen, tienen derecho a comprender cada una de estas figuras, y el juicio político, qué duda cabe que es un tema que debemos comprender en profundidad. Una pausa y regresamos con Resonancia Política en Profundidad. Regresamos, Ángel, con Resonancia Política en Profundidad. Cerramos el bloque anterior comentando todo este tiempo que se toma el Congreso de la República para analizar una denuncia constitucional. Y digamos que tiene su fundamento en que efectivamente deben revisar muy bien cada elemento de convicción que aporte el denunciante, sea el Ministerio Público o alguien legitimado para denunciar. Sí. ¿No? Sin embargo, hay cosas que ya pues exceden los plazos razonables para poder actuar. Pero mira, más que un tema legal, otra vez, por tratarse de un juicio político, yo creo que las autoridades que hacen este tipo de enjuiciamiento, este tipo de análisis, tienen que medir la naturaleza política de cada una de las acciones. Entonces, el demorar, el caer en una lectura legalista de un juicio político es contradictorio consigo mismo. O sea, a ver, ¿qué cosa hubiera pasado, por ejemplo, si a Pedro Castillo, en lugar de desaforarlo inmediatamente y vacarlo como se produjo, se hubiera ido primero a la subcomisión, a la permanente, ¿te das cuenta? Todavía estaríamos discutiendo la situación de Pedro Castillo y realmente el Perú estaría envuelto en llamas. Eso es inaceptable desde el punto de vista político, justamente. Por ser un juicio político, hay este tipo de licencias que tienen que garantizar la eficacia como valor político fundamental, sin violar, por supuesto, los derechos de nadie y torcer la justicia ni nada que se parezca. Claro, sin dejar un precedente que luego se preste para la arbitrariedad. Así es. Sobre todo cuando las dictaduras se abren paso. Creo que hay que ser muy cuidadoso con eso, y habrá un momento para seguramente analizar en profundidad este tema de el levantamiento del fuero presidencial después del golpe de Estado, en el cual tengo una teoría seguramente discrepante, pero que nos tomaría un programa seguramente analizar. Más bien, Ángel, vamos al tema de los tiempos que maneja el Congreso para tomar decisiones. Durante toda la semana que pasó y el mes de enero y el mes de diciembre se han discutido diversas iniciativas para lograr una elección adelantada. Posiciones que al 2024 con reformas, que el 2023 con asamblea constituyente, y en esta diáspora que hay parlamentaria es imposible que alguien se ponga de acuerdo.
Sí. Total que la semana que pasó en la Comisión de Constitución, no sé si fue la semana que pasó, sí, ¿no? El día viernes. El día viernes se ha rechazado en la Comisión de liminarmente. Constitución, liminarmente se envió al archivo el proyecto de Dina Boluarte, porque, y ahí sí aplican a rajatabla el reglamento. A mí me parece bien eso porque era desgastar al Congreso. Claro, aplican a rajatabla el reglamento, no como en otros casos que por urgencia política se olvidan de aplicarlo. En este caso han aplicado el reglamento y finalmente enviaron al archivo. No hay elección anticipada porque efectivamente el reglamento prohíbe que se discuta un proyecto que ha sido archivado en el Pleno en la misma legislatura. Así es, yo creo que Entonces, eso es me parece buena la salida, absolutamente reglamentario. Pero esconde un problema mayor que yo creo lo veo de la siguiente manera. El 21 de diciembre del año pasado, luego de la caída de Castillo, el Congreso de la República por 93 votos, o sea, superando con amplitud los 2/3 del número legal exigido, que es 87. reformó la Constitución, recortó los mandatos y adelantó elecciones. Eso requería, de acuerdo al artículo 206 de la Carta, una ratificación en una nueva legislatura ordinaria. El Congreso debió haber acabado la legislatura en diciembre y haber convocado otra en el mes de enero, y la primera semana de enero hubiera votado eso, y yo creo que ese asunto hubiera quedado resuelto. Lo dejaron pasar porque por las benditas reformas que a mi juicio nunca se van a dar, que nunca ni se dieron ni se plantearon, y cuando se intentó se falló completamente. Y entonces es ahí cuando, de modo absolutamente incomprensible, aunque hay varias hipótesis al respecto, el Fuerza Popular, a través de su vocero vocero y presidente de la Comisión de Constitución. Así es, efectivamente, Nano Guerra plantea reconsiderar el acuerdo del 21 de diciembre. A pesar que, formalmente hablando, eso ya había sido puesto en acta, se había publicitado y todo lo demás. Se admite por la reconsideración, en consecuencia queda sin efecto ese acuerdo, mira tú, y el nuevo proyecto de adelantar elecciones, creo que al mes de diciembre del año 23, hablábamos de 2-3 meses, va a ser rechazado al momento de votarse, en cuyo caso, siguiendo el refrán popular, se han quedado sin soga y sin cabra. Los que querían error. adelanto, sin soga y sin cabra, los que querían adelanto, pero parece que en el Congreso de la República nadie quería realmente el adelanto. Y a mí me parece legítimo porque finalmente han sido elegidos por un periodo de 5 años y no se puede reformar la Constitución porque hay una grita en la calle. Sin embargo, creo que en este caso concreto no se puede defender la vigencia de este Parlamento ni de este Poder Ejecutivo porque han perdido por completo legitimidad. Porque estamos sumidos en el caos. Los huaicos por las lluvias están arrasando y han acabado con la vida de decenas de personas en Arequipa. Hay varios pueblos aislados, la delincuencia está absolutamente desbordada y pareciera que todos los problemas del país en salud, en educación, que ya empiezan las clases dentro de 3 semanas, realmente estamos en caos y pareciera que los parlamentarios y el Ejecutivo solamente piensan en cuánto más van a durar. Creo que un recambio, si bien no va a garantizar que vengan mejores, sí por lo menos nos va a traer calma y la posibilidad de que hayan parlamentarios que entiendan que el país está por encima de sus propios intereses o los quienes los han puesto ahí, y hablo de los dueños de los partidos, no de los electores, finalmente traen, ¿no? Así que sí creo que deberíamos ver una fecha pronta para oxigenar este ambiente tan enrarecido y tan violento que estamos viviendo. Sí, pero mira, yo quiero decir lo siguiente: el error de haber reconsiderado un acuerdo adoptado por 93 votos, no haber adelantado la legislatura, no haber puesto eso al debate y a la votación, yo creo que ha sido un gravísimo error para estos efectos. Mira tú, de haberlo hecho, probablemente hubiera quedado muy claro quiénes son aquellos que retiran sus firmas y votan ahora en contra. Y esos eran los de izquierda que querían vincular el adelanto a un chantaje de incorporar el tema de una asamblea constituyente a través de un referéndum. Y como eso es innegociable, ellos han sacado ese asunto. Entonces, el tema de adelantar elecciones
Mira tú, es un asunto que nosotros lo hemos dicho mucho antes de la caída de Castillo y por lo tanto no tiene nada que hacer con los actos violentistas, terroristas, como se quiera llamar, que han acaecido en los últimos días. No tiene nada que hacer, porque si esa fuera la fuente, estaríamos en contra radicalmente, porque una democracia no se puede mover por el miedo, por el amedrentamiento y porque un grupo quiere quemar un aeropuerto, entonces tú tienes que hacer una política pública determinada. Eso no es así. La necesidad de cambiar el Parlamento, nace de otra cosa, de la convicción que Castillo en este año y medio ha destruido las instituciones y por eso es necesario volver a empezar. Y qué mejor manera que llamando al pueblo soberano para que en las urnas elija nuevas autoridades. Pero como la caída de la destrucción del gobierno también ha manchado, ha contaminado al Poder Legislativo, que no tiene igual responsabilidad, pero que en esa pelea se ha desgastado, es lógico que al momento tú de recomponer y empezar un nuevo camino democrático, hagas una elección que abarque a ambos poderes. Ese es el planteamiento que está detrás de adelantar las elecciones, al margen de cualquier acto violentista que recién se ha incorporado después. Así es, un recambio daría oxígeno y por lo menos no tendríamos 15 bancadas incapaces de ponerse de acuerdo ni en temas mínimos y que encima nos quieren vender el cuento de que quieren hacer reformas cuando sabemos que las reformas, las de fondo, requieren 87 votos que nunca lo han tenido y no lo van a tener. Sí, o sea, entonces, no tienen votos para ratificar el adelanto, menos para el otro. Claro, el debate ha descendido al inframundo, ya no hay un debate de fondo, de políticas públicas, de posiciones doctrinarias, ya no existe, ahora todo es insulto, descalificación. Y creo que eso no nos merecemos los peruanos y es esa una de las razones que nos hacen tener la convicción, incluso a los demócratas, a los institucionalistas, de que el camino necesariamente y por desgracia pasa por el acto de elecciones. Creo que no hay otra salida. Yo quiero hacer un matiz ahí sí tengo un matiz. Yo creo que el problema de fondo, una vez cerrado el tema electoral, y antes incluso, pero ahora con mayor evidencia, es el estado de subversión que está viviendo el país. O sea, es inaceptable de todo punto de vista que tú te plantees cualquier reforma, incluyendo adelantarla, si es que no pacificas el país previamente. Y aquí hay un déficit estructural del gobierno de la señora Boluarte. ¿El gobierno de la señora Boluarte es constitucional? Claro que sí, porque corresponde a la sucesión que hice la carta. Pero es un gobierno incapaz, timorato, vacilante y hasta la fecha, pasado ya 2 meses, bueno, cómplice mejor. Desde mi punto de vista, cómplice total. Subrayo, apoyo, eso, está bien. No ha podido frenar, reducir significativamente. Es verdad que ya no se han producido los muertos, pero hay importantes zonas del país que siguen siendo desabastecidas por los bloqueos. Hay un clima de terror en muchos lugares como Madre de Dios, donde se intenta asesinar, quemar la casa del gobernador de dicha región. Hay un conjunto de actos que resultan insostenibles y el gobierno tiene que pacificar al país para que justamente se pueda dar un clima electoral para salir adelante. Efectivamente, y la señora Boluarte, que no nos engañe, pues, Ángel, presentó un proyecto que era imposible, que era insostenible, porque era en contra del reglamento. Si la señora realmente quiere que se acorten las elecciones, presione botón rojo y váyase, renuncie, y con eso en 4 meses tenemos elecciones en las que se deben ir todos. Muchas gracias, Ángel, por este nuevo martes de Resonancia. Gracias a la Coordinadora Republicana. Síganos en todas las redes, en YouTube como CRTV. Véannos por VHTV, nuestro canal, a través de Cable Más, y por el portal La Abeja. Muy buenas noches. Muchas gracias.